Bueno, ¿cómo se me escucha? ¿Se logra ver la pantalla también? Sí, profe, se escucha bien y se ve bien. Bueno, gente, eh, vamos a retomar lo de la primera clase, que es el marco teórico de la variación de velocidad de motores. Habíamos empezado a analizar el motor asíncrono o de inducción. Hicimos un repaso por el funcionamiento, cuál fue su modelo matemático. En base a su modelo matemático, habíamos, habíamos deducido una fórmula de transferencia que en base a ese circuito equivalente, definimos una función de transferencia donde encontramos cuál era el resultado del torque en función de un parámetro como el deslizamiento, y en esa fórmula había otros parámetros como la tensión de alimentación del estator, la frecuencia del estator, y que después relacionaba con la corriente, el flujo magnético, y se relacionaba con el rotor. En base a eso trazamos una curva, esa curva característica. Entendimos que había una zona de motor, una zona de generador, una zona de frenado. Explicamos un poco esas zonas y después pasamos y nos enfocamos en la zona de motor, la curva que funciona con motor, donde veíamos un pico de torque eh, a una cierta velocidad, y después una zona de estabilidad, que es donde se unía el torque del motor con el torque de la carga. Este fue el caso en el que la unión, presentamos dos torques, un torque de carga tipo C, que era para... ¿Quién tiene el micrófono abierto? Se escucha el teclado. A ver si logro... Perdón, profe, fui yo, ya lo pago. Ahí está, Germán, sí. Eh, Decíamos entonces que la unión, la coincidencia de las curvas, nos daban una zona de estabilidad, y es una parte donde el motor ya trabaja de forma equilibrada, con velocidad constante. En este caso, la curva de torque C era una carga que manejaba fluidos. Hablábamos de líquidos o de gases, como bombas o ventiladores, donde el torque de esa carga, su resistencia iba aumentando a medida que la velocidad aumentaba. Y después hablamos de otro tipo de carga con un torque constante, como el tipo B, en el cual su resistencia o el torque no cambiaba a medida que aumentaba la velocidad, se mantenía constante. Y acá pusimos como ejemplo un ascensor o montacarga o una grúa. Bien, después de eso pasamos a analizar cuáles eran las formas de variar la velocidad. Hicimos un paso por cómo se varía la velocidad del motor solo por voltaje. Entonces hicimos ahí un análisis rápido y encontramos esta curva donde la forma de la curva se iba reduciendo y se iban consiguiendo distintas velocidades a medida que cruzaban la curva de torque de la carga. De este análisis se desprendió de que en todos los casos el torque se iba reduciendo desde su valor nominal.
Después hicimos un análisis de variación solo de frecuencia. Al variar la frecuencia, habíamos dicho de que no podía variarse por debajo de la frecuencia nominal, que son los 50 Hz, porque el flujo magnético se intensificaba y podíamos provocar la saturación. Entonces se hacían variaciones por encima de la nominal, por eso se introdujo un factor beta que sea mayor a 1. Esto nos daba por resultado estas gráficas. Variando la frecuencia por encima de la nominal, conseguimos velocidades mayores, pero la curva del motor se modificaba de tal forma que cada vez que avanzaba se hacía más chica en torque. Bueno, por último pasamos a analizar una variación voltaje-frecuencia, de tal forma que quede constante la relación voltaje de alimentación, frecuencia en el estator. De esa forma, lo que se lograba, el logro mayor, era que como BS y FS, al cambiar juntas y mantenían constante su relación, el flujo magnético no se alteraba, como era en los casos anteriores de tensión o solo frecuencia. En este caso, el flujo se mantiene constante. Y ese logro es importante porque el resultado de las curvas era el siguiente. Las velocidades que se conseguían utilizando frecuencias decrecientes mantenían el torque máximo del motor. Habíamos quedado en este punto y lo que íbamos a pasar a discutir ahora era cómo se lograba esto de forma electrónica. La propuesta de hoy es finalizar la parte del control de velocidad del motor asíncrono. Y claro, nosotros teníamos la intención de pasar del aula al laboratorio y trabajar con un variador de frecuencia real que tenemos ahí en uno de los laboratorios. Así que vamos a intentar hacerlo en algún momento, probablemente el de la clase del jueves que viene, eh, que sería la última de la clase 5. Vamos a ver si tenemos esa suerte. Finalizado esto, que no creo que nos lleve mucho tiempo, les voy a comentar rápido esa, les voy a mostrar la firmina de los valores que se ven en una placa de motor trifásico, que es algo que nos sirve también para entender la implementación de un variador de frecuencia. Y también vamos a tener que ver o adelantarle la lista de componentes para el práctico número 5, que es el que deberíamos montar el jueves. Los componentes de ese práctico son los que ya tienen, principalmente el MOSFET y el PWM del Arduino. Por lo tanto, ya tienen el 80% de los componentes. Lo único que se va a agregar es un motor de continuo. Cualquier motor de continuo que tengan ahí de algún aparato, o sea, como un auto, un autito, un robot, cualquiera nos va a servir. Ya se los voy a adelantar. Bueno, ¿está acá alguna duda? No, profe, fue un repaso de la clase anterior. Bien, perfecto. Bueno, entonces, vamos a darle continuidad. Cuando se dan estas variaciones de la velocidad de un motor, nos encontramos con dos tipos de control de velocidad. Uno es el control escalar
el cual dice que se mantiene constante el módulo del flujo magnético, a través de esta relación voltaje-frecuencia. Y el control vectorial, que no solamente tiene en cuenta el módulo del flujo magnético, sino también la fase. Esto con el fin de tener mayor precisión en el control. Ya vamos a entender ahí a qué se refiere con agregar la fase del flujo magnético. Vamos a ir con el control escalar, que como dice acá, solo presta atención a la intensidad o módulo del flujo magnético. Esta es una conformación, es un diagrama en bloque de cómo termina, disculpen ahí que tengo que buscar. Acá está, se me había perdido la presentación. Decía, acá está el diagrama en bloque de cómo está conformado un variador de velocidad por control escalar. Nosotros tenemos un sistema que parte de tomar energía de la red de distribución eléctrica, en este caso trifásica. Fíjense que de ahí lo primero que tenemos es un rectificador de puente no controlado, es decir, unidad 2. Hacemos conversión de esa alterna en un valor de continua. Pasamos por un filtro para mejorar ese valor de continua. Y después tenemos un bloque inversor que hace de continua a alterna, es decir, unidad 4, conversor de continua a alterna. En este conversor se puede hacer una variación del valor de frecuencia y el índice de modulación que va a ser un valor de tensión de referencia y un valor de tensión que sea el que se vaya a utilizar. Este es un diagrama simple que se puede ir mejorando de la siguiente forma. No, perdón. Este diagrama que es simple lo vamos a explicar primero con esta animación. Lo vamos a explicar con esta animación. Este es el rectificador básico que hace la conversión de alterna a continua. En el medio dijimos que hay un filtro. Ese filtro mejora los valores de continua. Y después nos encontramos con el inversor que va a ser de conversión entre continua y alterna. Acá lo que muestra en el primer instante, acá momento 1, tiene 6 momentos que van mostrando la salida. Fase 1, fase 2, fase 3 es lo que se está viendo allá en la salida. Y combinadas se van viendo de esta forma. Lo que nosotros deberíamos estar viendo en fase 1, fase 2 y fase 3 son ondas aproximadas a una onda senoidal que está siendo reconstruida y está siendo reconstruida a nuestro gusto. Entonces, en el momento 1, lo que está mostrando es que cuando la fase de entrada es alta y la fase 2 aquí es baja, va a estar polarizado el diodo 1 y el diodo 6. Va a permitir entrar tensión y va a permitir dar un circuito de retorno. Y en este momento, esta zona de inversor se va a comportar como venimos viendo con
con una habilitación de saturación y corte, se va a hacer una conmutación a propósito para que se vaya reconstruyendo ese valor de senoidal que veíamos en la entrada. Entonces, lo que van a ver acá es que la fase 1 ya tiene un valor alto, la fase 2 tiene el valor más negativo y la fase 3 mantiene un valor de GND. Pero, che, esto por no hacer virtual muy seguido. Entonces, se van a ir reconstruyendo a medida que se vaya habilitando y a medida que se vayan habilitando los interruptores del inversor. Esto después se puede ver de una forma más detenida de cómo se deberían ir habilitando los diodos en la entrada y en la salida se va a hacer algo similar para que se mantenga esa senoidal. Ahí, fíjense cómo queda claro las etapas. La entrada tiene una senoidal, vamos a decir, perfecta. Luego de la rectificación que se da acá, tenemos una onda pulsante. Luego del filtro, tenemos una continua, vamos a decir, pura. Y en la salida tenemos esa continua deformada y retrabajada para que se vuelva a parecer a la senoidal de entrada. Esto siempre con la intención de que en este inversor nosotros podamos elegir esa frecuencia de salida y que incluso podamos elegir los valores pico a pico de tensión. De esa forma vamos a poder hacer el control escalar a través de tensión y de frecuencia. ¿Hasta ahí alguna duda? Ah, profe, está bien. No me quedó claro por qué lo volveríamos a pasar al estado con el que empezamos. Bueno. Bien, eso es, voy a volver a la anterior. Fíjate acá, este es el diagrama de bloque que estamos presentando. O mejor dicho, vamos acá. Este es el control, tensión, frecuencia. El control tensión-frecuencia lo que hace es modificar la tensión y la frecuencia de alimentación del motor. Ahora, ¿cómo vamos a modificar esa tensión y frecuencia de excitación en el motor? Se va a hacer a través de este método. Porque si nosotros venimos con trifásica directo al motor, no tenemos chance alguna de dar esa modificación. ¿De qué otra forma podríamos variar esa frecuencia y esa tensión? Quizá la tensión va a ser más sencilla variarla porque se reduce con alguna resistencia, una caída de tensión y se va reduciendo. Pero la frecuencia ya no. Y aparte, ¿cómo podrías hacer para variar frecuencia y al mismo tiempo tensión para que el flujo magnético se quede constante? También se complica. Entonces, la forma es la siguiente. A través de un inversor, reconstruir una senoidal. Volver a hacer una senoidal, pero a mi gusto. A mi gusto en frecuencia y a mi gusto en tensión. Esa sería la aplicación de esta etapa. Ahora, ¿cómo voy a generar una nueva senoidal? Bueno, a través de
una fuente de continua. Si nosotros que tenemos un valor de continua, al inversor lo podemos aplicar de esa forma, con 6 conmutadores que puedan generar tres fases desfasadas, o sea, imitando a la red trifásica, pero con la frecuencia y tensión que nosotros querramos. ¿Ahí se entendió? Sí, profe, una consulta. ¿El filtro es para lo armónico o es para rectificarlo? O sea, para terminar de rectificar. Es para ambos. El filtro ayuda a mejorar con el filtrado. Se reduce, si se mejora el filtrado, se reducen los armónicos. Digamos, tiene el mismo objetivo. Después vamos a ver algunas gráficas de cómo se ve ese bus le digo, cómo se ve esa tensión ahí en ese filtro. Van a ver que queda limpia. Bien, entonces, ahí está la explicación. Esto se puede ir mejorando de la siguiente forma, para tener mayor control, o para tener alternativas en la electrónica aplicada. Fíjense lo que se optó en este caso. Se mantiene ese rectificador de puente no controlado, es decir, solamente diodos, y después de la rectificación se pone directamente un convertidor continuo-continuo, o sea, unidad 3, lo que vimos en la unidad 3. A la salida de ese convertidor se mantiene el filtro para mejorar ese valor de continua, y en el inversor solamente se varía la frecuencia. Entonces, el que va a variar el nivel de tensión es el convertidor de continua a continua. Esta es otra alternativa que se puede presentar. Una tercera y última alternativa es la de que en el rectificador de puente se pongan dispositivos que controlen la tensión de salida. Esto lo vieron en la unidad 2. Con el ángulo de disparo, nosotros podemos controlar la tensión en la salida. Y si se controla acá la tensión de salida, ya en este puente controlado, se sigue manteniendo allá en el inversor que solo se controle la frecuencia. Entonces, son distintas alternativas, todas válidas, las cuales van trasladando la complejidad de la electrónica a distintas partes del circuito. Esta es una de las más comunes. Bueno, vamos a comentar algunas características que se van aprovechando del variador de velocidad, que es el que, ya que podemos controlar su alimentación, la alimentación del motor, también podemos influir sobre su arranque y sobre su frenado. El que más nos interesa es el frenado, porque el frenado va a generar un torque negativo que puede generar una energía en sentido contrario. Eso lo vimos en algunas gráficas de este mismo material. Y se pueden dar tres tipos de frenado. El frenado de rueda libre, este es un frenado donde se deja que suceda por inercia, sin ningún tipo de control. Fíjense que la velocidad va bajando de una forma cuadrática en el tiempo. Y después tenemos frenados que son lineales, son velocidades controladas, que según el tiempo que va a demorar, se va a llamar o frenado controlado, donde prácticamente no busca ganarse algo,
solamente hacer un frenado controlado, en comparación con el frenado dinámico, que se lo busca frenar en cierto tiempo para que no provoque ningún tipo de problema a la hora de que se lo quiera parar. Porque no es lo mismo un motor que está trabajando, por ejemplo, eh, en un torno donde se está trabajando en una pieza y se necesita ya frenarlo porque ya la pieza no necesita más trabajo. Entonces se lo saca de la pieza y se puede frenar tranquilamente porque no va a causar nada. Ahora, eh, ahora el caso de un ascensor. En un ascensor, el frenado se tiene que dar en un tiempo justo para que se pueda coincidir con los pisos. No lo puedo dejar frenar en ninguna de estas dos situaciones. Tiene que ser un frenado en un tiempo bien específico y puede ser un tiempo corto. Entonces, se pueden dar estos tres tipos de frenado y lo que se puede hacer con el variador de frecuencia es aprovechar esa energía que se regenere. Entonces acá dejamos los comentarios esto de rueda libre, frenado controlado y el frenado dinámico, el cual nos va a dar una regeneración de energía que se puede aprovechar. Esa regeneración de energía la vamos a ver de la siguiente forma. Acá hay un detalle mejor de ese camino que toma la, la energía cuando se está provocando el frenado. Fíjense que dice, cuando se produce ese frenado de la carga, se va a generar una corriente en el sentido inverso, el cual si se le da un camino de retorno, va a terminar en ese capacitor que es parte del filtro, pero se puede chocar con el rectificador, porque ya el rectificador en esta situación no le va a dar camino de regreso a la red eléctrica. Entonces, acá, en esta situación, se suele poner una resistencia de descarga, la cual eh, hace de que este capacitor que se cargó por esa energía que viene en ese sentido, pueda tener una salida, pueda descargarse a través de una resistencia. Esto es una forma en la cual se disipa la energía y prácticamente no se aprovecha, pero sí evita de que el capacitor quede cargado o que los valores de tensión que se generen no superen a los de pico inverso del rectificador. Entonces, actúa como una protección en cierto sentido. Acá hay una gráfica. Esto lo saqué de una documentación interesante ahí que tenía eh, los motores, de unos motores web. Hay bastante bibliografía, esto sí, a alguno le interesa chequear. Fíjense acá, esto está muy bueno porque nos muestra pruebas de un motor en aceleración, en estado de equilibrio y en frenado. La curva rosa es la velocidad del motor, la curva verde se ve la tensión que hay en ese filtro, en este caso en el capacitor, y la curva naranja muestra el torque del motor. Entonces, fíjense la primera etapa. La velocidad del motor empieza a incrementar en un periodo de aceleración
el torque, como veníamos diciendo, se hace positivo, o sea, la diferencia de torques que tenemos entre el motor y la carga es positivo, por eso se ve una aceleración. Y cuando llega a su momento de equilibrio, velocidad constante, es decir, torques igualados, fíjense acá cómo se ve. Tenemos un torque cero, un torque que se igualó con el torque de la carga. Todo lo que venimos hablando teóricamente. En toda esta etapa, los torques en equilibrio, velocidad constante, está trabajando el motor. Y acá al último se ve una etapa donde se produce un frenado. Y fíjense cómo el torque cambia ahora. El torque que está ganando es el torque de la carga. Por eso se torna a un valor de dirección opuesta. En esta etapa donde se está dando esto de que se está frenando, está generando esa energía en el sentido inverso. La velocidad del motor empieza a reducirse. ¿Y qué creen que esté pasando acá en esta curva, en la curva verde? Se carga el capacitor. O sea, se está elevando la tensión y se debería empezar a descargar por la resistencia. Perfecto, perfecto. Este incremento acá en la curva está representando la carga del capacitor. Es decir, se está generando una corriente inversa que, que está llegando hasta el filtro del, del variador de frecuencia y lo está cargando. Pero fíjate un detalle, se quedó cargado. No hay, hasta en esta curva, no se descargó el capacitor. Eso lo están viendo, ¿no? No está la resistencia ahí actuando. Profe, ¿puede volver a repetir? Como que se me cortó la imagen justo ahí. Sí, ¿qué parte, Matías? Ahí cuando hablaba de la resistencia, no sé cómo, no sé si usted cambió de pantalla y justo no se vio Ah, por ¿vos internet. no estás viendo no estás viendo las curvas rojas, las curvas violeta, verde y naranja? Sí, 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 ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Bueno, ahí, o sea, teníamos esta imagen, esa la viste sin problema completo. Sí, sí, esa la pude ver. Fue justo recién antes. Pero parece que es tema Wi-Fi mío. Así que por Claro. esa parte está. Pero se escuchó la explicación. Bueno, todo lo que estaba diciendo recién es con respecto a esta curva. Hablé de tres etapas. Una primera etapa de aceleración donde la velocidad del motor incrementa y la aceleración es positiva. Después cuando se entra en una etapa de equilibrio, velocidad constante, es porque los torques se igualan. Y al último, una situación de frenado, la velocidad del motor empieza a reducirse, el torque cambia de sentido y la pregunta fue, ¿qué está pasando en la curva verde? Y ahí Germán dijo, se cargó el capacitor, eh, pero dijo algo sobre la resistencia y la respuesta fue correcta, pero la resistencia aún no está actuando, porque fíjense que el capacitor quedó cargado en esta gráfica, ¿no? Probablemente después, si había una resistencia de descarga, entonces se tuvo que haber descargado el capacitor. Hasta ahí, ¿todo bien? Tengo una pregunta. ¿E- Sí, El sistema este, así de generación de energía con el frenado, ¿es lo que utilizan los autos eléctricos o algo así puede ser? Para sí, generar energía y después en vez de descargarla en una resistencia, la descarga en una batería, ¿puede ser algo así? totalmente, exactamente, es lo mismo. Y ahí vamos a ver ahí una complejidad que se le agrega a estos circuitos para aprovechar la energía. Hasta acá
solamente presentamos la situación donde la resistencia de descarga disipa esa energía directamente. Para no dañar ningún componente, la termina disipando. Y un detalle que creo que no lo mencioné es que esta configuración, acá está, nosotros la podemos utilizar cuando se está trabajando a un 30% del torque del motor. Digamos, cuando no se está haciendo un uso al 100% del motor, se puede utilizar una resistencia como solución de esta forma. Después se puede complejizar así cuando ya el torque con el que se esté trabajando sea máximo y por lo tanto la frenada va a ser mayor la generación, se aplica esta resistencia con una electrónica adicional que es la de este transistor. Y fíjense cómo el funcionamiento. Se regenera, tenemos energía eléctrica, tenemos corriente, puede cargar el capacitor, sí lo puede cargar. En el momento en el que está trabajando normalmente, esto está abierto para que no afecte nada, pero cuando se detecta el frenado, este transistor se habilita y se habilita de forma pulsante para que esa energía se vaya disipando en la resistencia de frenado. Entonces, a diferencia de la configuración anterior, es que este nos va a dar posibilidad de dar frenado y disipación de esa energía para un trabajo de torque mayor, 100%. En cambio, el primero que había presentado, decíamos que es utilizable para una potencia de utilización baja del motor. Y fíjense cómo queda acá las curvas. Era un 70% para el No, menos del 50%. menos del 50%. Dale, gracias. El primero menos del 50%, Perfecto. este nos da una posibilidad de utilizar el 100%. Y ahí está la diferencia. Fíjense esta curva, de nuevo, velocidad en incremento, el torque al máximo, se ve mejor acá más amplificado, el torque positivo porque estamos hablando de que está ganando el torque del motor, hay una aceleración, se llega a la velocidad de equilibrio, una velocidad constante, donde los torques se igualaron, y acá queda claro, fíjense, el torque está en equilibrio también, están igualados. Luego, en la etapa del frenado, se produce la disminución de la velocidad del motor, al mismo tiempo se ve que el torque ya está en sentido opuesto. Y fíjense acá, ¿qué está pasando con la curva verde? ¿O qué está pasando con la curva azul? ¿Qué logran interpretar? Que está variando la tensión del capacitor. Me imagino ¿Por qué? porque le conectás y le desconectás la carga. Bien, bien, correcto, sería eso. El capacitor se empieza a cargar y fíjate, en ese punto que se cargó al máximo, se habilitó ese transistor a la resistencia de frenado. Entonces hay un pico de corriente en la resistencia de frenado. El transistor
se apaga, el capacitor se vuelve a cargar al máximo, el transistor se habilita, pasa la corriente para disiparse y así va haciendo una descarga y cada vez en tiempos más cortos porque después ya le cuesta cargarse más el capacitor. Pero llega a su máximo, se habilita el transistor y se descarga la energía, se disipa. ¿Lo ven? ¿Cuál Sí, es el profe. objetivo, profe, de que vaya frenando así? Que se vaya descargando así. El objetivo de esto es que se pueda controlar el frenado, se pueda disipar toda esa energía en un caso donde se esté utilizando la potencia del motor al máximo. Porque si acá no tuviésemos ese control de descargarlo, obviamente que estos son tiempos cortos, fíjese, ¿no? El tiempo está en segundos acá, dice 0,7 a 0,8, ya hizo como 6 descargas del capacitor. De esta forma, va tomando rápido la descarga, va tomando rápido la carga del capacitor, la descarga, se carga la descarga, se carga la descarga, y le da ese manejo de poder hacerlo en un incremento o una regeneración de energía alta. O sea, acá estamos en la presencia de que como el torque es alto, se está usando una potencia alta del motor, vamos a tener, por lo tanto, una regeneración de energía alta, comparado con el ejemplo anterior donde había una regeneración, pero era controlable poniendo solamente una resistencia. ¿Por qué? Porque el torque del motor estaba al 30%. Ahora estamos hablando de un torque al 100%, la regeneración va a ser alta y el capacitor, fíjese que se carga en menos de 0,1 segundo y ya se tiene que descargar. No podemos esperar de que ese incremento de energía regenerada se descargue normalmente en la resistencia. Esa sería la gran diferencia y por qué la necesidad de hacerlo de esta forma. ¿Tendría que ver con el tema mecánico para que no sean frenados bruscos? Claro, esto nos está dando un frenado controlado. Nos está dando un frenado controlado que sabemos que se puede hacer, que se va a hacer una regeneración de energía y con este tipo de control lo podemos hacer eh, a diferentes tiempos. Claro que sí, tiene que ver con la mecánica. Controlar ese frenado nos va a generar energía, esa energía la vamos a disipar. Entonces, tenemos una gestión completa de esa situación. Y ahora voy a pasar a otra situación, que es la de no desperdiciar esa energía, y ahí como mencionó Pablo, de utilizarla. Directamente se agrega una electrónica que podamos darle dirección entre lo que viene del lado del inversor y llegue a esta zona, se pueda conducir y se pueda llevar a la red eléctrica. Acá está el ejemplo puesto como que va a quedar en la red de distribución eléctrica, pero como dice Pablo, tranquilamente se puede volver a la batería. Fíjense que esto también es un inversor, porque va a llegar acá una continua, un valor de continua, que es el que estamos viendo que se regenera,
Y a través de la habilitación de estos transistores, vamos a generar una alterna que tiene que estar en fase con la alterna de la red eléctrica. Si fuese un vehículo que trabaja con batería y es continua, no haría falta este inversor de esta forma. ¿Qué creen ustedes que haría falta? Un conversor a continua o un rectificador. Claro, un conversor a continua. Un conversor a continua, porque acá vamos a tener continua y queremos aprovechar eso y llevárselo a la batería. Y no sé qué nivel de tensión va a tener acá, pero le tengo que dar un valor mayor al de la batería. Entonces la batería de un auto común para el arranque es de 12 voltios. La batería que se utiliza en un camión son de 24, o sea 12 más 12. Pero ya en un vehículo eléctrico ya son tensiones altas las que se generan. Entonces se debería hacer un diseño, tener un diseño donde se pueda ir de este valor regenerado al que necesite la batería. Y esta es el esquema que presenta estas pruebas. De nuevo, la curva verde nos muestra ese aumento a través de una aceleración, el torque en un sentido, después todo equilibrado. Y vamos acá a lo que nos interesa. Fíjense que el capacitor se carga y el capacitor es una fuente de alimentación para ese inversor. O sea, acá el capacitor llega a un valor máximo y le está dando a este inversor un valor constante para que trabaje y genere las señales alternas que puedan ser introducidas en la red eléctrica. Y por eso ustedes van a ver acá esa forma de onda senoidal que de a poco se va a ir atenuando porque ya se le está acabando la energía que acumuló el capacitor. ¿Lo ven? Sí. ¿O no la ven? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Aquí se hace una integración de ese rectificador. El caso anterior se busca hacer todo en uno. Entonces la primera etapa del rectificador va a poder funcionar para un sentido y va a poder funcionar para el otro. Las curvas se presentan de esta forma. Acá está mostrando un caso en el que la tensión en el capacitor está en valores altos de 600 voltios. En la salida vemos lo mismo que se había... vemos lo mismo que teníamos en el caso anterior. Esta generación de senoidal que se va a introducir en la red eléctrica. Y acá tenemos ¿cómo decirlo? Un efecto no deseado, porque fíjense que mientras aumenta la velocidad del motor, nosotros vamos a tener un valor de tensión en
en la etapa intermedia esta. Es decir, nosotros tenemos una entrada que se está rectificando y estamos teniendo acá un valor de tensión mientras la velocidad del motor va incrementando hasta que llega a un torque fijo. Pero ese valor de tensión nos está dando también variaciones senoidales hasta que esté en equilibrio el motor. Lo que no me queda claro si esta variación senoidal la está tomando en la línea de entrada. Pero no es un efecto que se estaría deseando. El que se está deseando es el de la salida, ¿no? Acá tenemos un torque positivo. Ese torque positivo está generando esta corriente senoidal por la dirección que está teniendo este rectificador. Lo voy a comparar con el rectificador. No, no lo tengo acá. Profe, En yo todos vimos rectificadores de diodos. Solamente este es el rectificador activo y un rectificador que se le puso esto. Entonces, como que mientras tengo tensión en el filtro, también estoy generando una tensión a la red. ¿Sí? ¿Ahí tienen alguna duda? sí, el PA y el PB en el diagrama eléctrico. El anterior. El anterior, profe. ¿Este? El anterior a ese. Ese. ¿Qué es el PA-PB? Es la conexión. En los variadores de frecuencia tenés las conexiones. O sea, son bornes del variador de frecuencia. Están como datos de color. Ok. Bueno, ya voy a investigar un poco más sobre esta situación inicial. Cómo es, por qué se está generando eso y en dónde se está viendo, qué repercusión está teniendo. Pero lo importante de este concepto es lo que está pasando acá en el frenado. Bueno, hasta acá alguna duda, podemos pasar al variador de control modular. Perdón, me quedó el último diagrama en bloque del variador de control escalar, pero es explicar las realimentaciones que se da. Esto es lo que venimos haciendo siempre, ¿no? De poner los esquemas eléctricos, los diagramas en bloques, como lo veníamos viendo, y agregarle una realimentación para mejorar la precisión. Entonces lo que muestra este diagrama es que en la salida, en alguna parte del eje del motor, nosotros tenemos ahí un encoder, acá lo muestra un taco generador, donde se puede leer la velocidad. En cuanto a la lectura de la velocidad, va a pasar por una electrónica, un controlador, en este caso PI, y ese controlador le va a dar a la electrónica del inversor cómo tiene que ajustar la frecuencia. Eso es lo que está plasmado en esta. Denme un segundo, voy a cargarme un poco de agua.
Bueno, estoy. Entonces vamos a pasar al caso eh, del control vectorial. Como decíamos, la diferencia del control vectorial con el escalar es que el vectorial también toma datos de la fase del flujo magnético, y tener el dato de la fase va a ayudar a mejorar la precisión de velocidad que se necesita. En cambio, con el escalar simplemente se hace un análisis de su módulo, cuál es el valor de su módulo del flujo, y en base a eso hace los ajustes. Y acá lo que se muestra en la imagen es que se toman los datos a través de sensores que van a ir a una electrónica de cálculo del vector de flujo, y eso va a ser lo que se va a procesar también con la velocidad del motor en los parámetros para trabajar en la precisión de la velocidad que se necesita. Entonces, en este esquema, lo que se muestra es que se posicionan dos transductores magnéticos basados en efecto Hall. Esto, lo de los sensores ya lo van a ver mejor cuando vean la parte de instrumentación. Pero son sensores magnéticos que envían una señal digital. Y fíjense que uno está en una posición y el otro está en una posición a 90 grados. Esto es para detectar mejor a dónde está el flujo, dónde está aumentando, dónde está disminuyendo, y de esa forma va teniendo una precisión mejor sobre cómo está el flujo magnético del motor. Esto tiene su complejidad, primero en conectar sensores de efecto Hall en el interior de un motor, y segundo, el cálculo vectorial que se hace con la electrónica. Bueno, de esa forma puede entender cuál es la intensidad del flujo y su fase. No, no vamos a dar mucho, no vamos a entrar mucho en detalle en este tema, solo comentar lo que existe. Es un método que tiene su complejidad. Acá lo que muestra es que, a diferencia del método escalar, está tomando valores en la entrada del motor, aparte de los valores de velocidad del eje. Acá se muestra una encoder. Y en base a eso, fíjense acá cómo utiliza el modelo matemático del motor que nosotros estudiamos. En base a eso, trazando los datos con el modelo matemático, va a generar en un procesador, en un procesador digital de señales, los parámetros para que el PWM interfiera o ajuste en el inversor de corriente, cuáles son los ajustes con precisión que se tienen que hacer. Bueno, estimado, de esto es solo eso, no hay profundidad, es un método que mejora la precisión de control. Profe, Y sí, ¿y este método se utiliza mucho? O sea, te pregunto, o no se utiliza tanto por lo que se gasta o algo de eso.
Es un método que se utiliza en motores grandes, no es algo que está incorporado así en una industria en lo habitual, porque el- si nosotros vamos a una línea de montaje donde hay motores que manejan bombas o que manejan grúas, los mismos guinches, que son motores asíncronos, no, no importa demasiado la posición en la que está el motor y a dónde va a terminar, ¿sí? En cambio, para allá motores grandes que manejan robots, donde se necesita saber bien su posición, dónde va a finalizar, hasta dónde tiene que llegar, ahí sí se debería implementar esto. Perfecto, profe. Pero no, Gracias. no se lo vería en la industria, por ejemplo, de una línea de montaje o en motores de bombas. ¿Está bien? Estamos. Gracias. Profe, una consulta, pero esto no te da el grado de avance, ¿o sí? Solo te da la potencia, o sea, el torque que tiene y la velocidad, o también regulas el grado de avance. Sí, también regula grado de avance. Hasta a dónde puede terminar el motor, en cuánto tiene que frenar, eh, Los centros porque mecanizados, ¿puede ser, profe? y no sé si en un mecanizado lo utilizará. Yo diría que no. Vamos a investigar un poco más en dónde particularmente se usa. Al menos yo en la industria no lo he visto como algo que se esté implementando fácilmente. En su momento, eh, de la misma fábrica, me comentaban que no, eso probablemente lo estén utilizando ni los robots Kuka, porque eso utilizan otro tipo de motor. Estamos hablando de motor asíncrono. Entonces, comentábamos que puede ser, fíjense, los generadores de las usinas, donde se necesita tener eh, precisión en los ángulos, en las fases. No sé, es algo que podríamos investigar. ¿Qué hiciste? Lo tenemos ahí claro, cómo funciona. Lo de los robots son servomotores, ¿no? Claro, es un servomotor. Entonces, una aplicación así con motor asíncrono y habría que investigar un poco más. Bueno, gente, eh, ese es el cierre del tema uno. Acá acá está toda la bibliografía. En esta documentación de Schneider Electric está todas esas curvas que les mostré del frenado del motor. En el libro de Fray Mora está todo lo que veíamos del modelo matemático. Y alguna que otra cosa salió del Muhammad Rashid. Y al último les dejé el video donde explica cómo funciona el inversor el variador de frecuencia, que le mostré el video la parte del video que le mostré. ¿Está bien? Bueno, profe, ¿es hasta acá? Em, tengo que ver, déjame ver si encuentro un documento rápido que les quiero mostrar 5 minutos, que se los voy a cargar Es que agarré una compu donde no tengo los sistemas, pero los tengo en el Drive. Denme un minuto.
Acá lo encontré. Les muestro esto y damos por finalizar la clase de hoy. Hoy no vamos a hablar de política, quédense tranquilos. Hablemos de fútbol, profe. Vos sabés que también, no sé si es más sensible ese tema que el otro. Claro, está agrandado Cristian ahora. Para algunos sí. Para algunos sí, ¿no? Anda agrandado que ganó un asado. No me digas. Guarda con San Pedro. Un asado y un fernet, no te olvides. No hay problema, cuando quiera, cuando diga. Un asado y un fernet. Me han pasado la data que bueno para el fútbol, profe, usted puede ser, ¿no? Me defiendo. Usted y Carlito Olmo. Nos En el defendemos. tercer tiempo. Así que Si cuando arman quieran, algo, nos prendemos ahí a jugar. Nos defendemos. Yo tengo que pagar el asado, profe, así que bueno, vamos a meter un fulbito ahí de por medio. Ay, Rodri. ¿A quién le jugaste? Y al burro muerto este del pirata de Cristian. los hechos no dicen lo mismo, ¿eh? Qué bien, Los hechos no che. dicen nada de eso. Para mí, yo siempre, ustedes vieron que me paro de forma objetiva ante situaciones. Y jugó mejor Belgrano. Jugó mejor. No hay chance. No hay chance, profe. Pero bueno, ganaron, sí, ganaron. Pero ¿Fue penal, Rodrigo? Nah. en el Canta, Monumental, ¿Qué saltó ahí, Matías? Penalazo. en el Penalazo. Monumental no la cobran ni en pedo, pero no me voy a poner a llorar por un penal, ya está. Menos siendo de River. No tenés que Y menos sobrar. siendo de River. Rodrigo, no tenés que sobrar. Yo soy de River y nos ganaron bien. Y nos ganaron, ya está, más vale, Pablito, nos ganaron, Nos más vale. ganaron bien. Pero Bien. bueno, lo vamos a cargar por lo menos algo. No sé, no nos vamos a dejar llevar de arriba. Che, pero ahí vi la noticia que le ganaron a un celeste. Vi así nomás la noticia. ¿Viste lo que le aconsejo a ustedes que no se coman la noticia amarillita? River le ganó a los celestes. Entro B, no eran los celestes de acá. Mirá vos, las profe, usted no caras. se le Belgrano también, ¿no? No, yo porque estaba medio desconcertado con la noticia, después me di cuenta. Bueno, che, veamos rápido. Ahí creo que fue Matías el que había dicho, había preguntado sobre los datos de la placa del motor, qué datos de potencia mostraba. Yo les había comentado de que siempre va a mostrar la potencia eléctrica, la que consume. Y ahí hubo un comentario, no recuerdo quién, que dijo, para la potencia mecánica te vas a fijar en el rendimiento del motor. Entonces, tenemos ahí los datos completos. Lo que había generado acá fue este contenido de entender la placa de identificación del motor asíncrono y el variador de frecuencia que tenemos ahí en el laboratorio es este PI 150, un variador chiquito ahí que nos sirve para jugar ahí con la velocidad. No está puesto acá, solamente está, en este contenido está puesto la explicación de cada parámetro que aparece en las placas de motores. Claro que no en todos los motores es lo mismo. Algunos muestran más, otros muestran menos. Algunos son más potentes, entonces dan más información. Acá después para que lo chusmen, pero rápidamente. Fíjense acá muestra que es trifásico, modelos. Acá en HP está mostrando la potencia. Yo puse ahí la potencia mecánica porque este motor, o sea, de la placa que saqué en lo mostraba de esa forma, porque un motor grande, fíjense, tiene 33 kilos. Ya los motores más chicos, a lo mejor lo que yo estoy más habituado, aparece la potencia eléctrica. Rendimiento, coseno de phi, la velocidad a la que va a trabajar nominalmente.
Algunos otros datos, tipo de rodamiento para el mantenimiento, son cosas que muestra. Las temperaturas de ambiente con la que va a trabajar, frecuencia, y acá un dato recontra importante. ¿Se les cortó a todos? No, no, el profe, parece. No, se fue el profe, me parece. A River se le cortó. Se le corta la luz al Nah, profe. nah. Pará. No te va a soltar, Cristian. No, olvídate, me va a agarrar Cristian, ahí. da la clase ahora. Bueno, está bien, Bueno. una vez que ganan después de 120 años, ¿sabe qué? Está bien. El que lo quilombo disfruten. que hicieron, ¿no? ¿Cómo hacer 3 goles en 2 minutos? A ver, chicos, presten atención. Vayan a YouTube y miren ahí el resumen. Está bien, amigo, está bien, está bien. Felicitaciones. Merecido. ¿Era para todo el curso el asado no? Te va a fundir de ver asado. Me parece que los que debo los voy a pagar todo de una y ya está. Ah, el mío no era el único, Rodríguez. Y al Nico y al Mati les debo también uno. Ay, ay, ay. Al Nico y al Mati le apuesto porque si no, no comen asado conmigo, boludo. Se juntan entre ellos. Te va a convenir ponerte en la carnicería, boludo. Vos pagás el asado que debés porque son unos muertos. Se regalaron con Belgrano. Después no culiaron a nosotros, pero qué pecho que son, ¿eh? Yo no jugué ningún asado, pa. Chicos, me perdí, no sé qué pasó. ¿Me escuchan? Sí, 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 se profe. escucha, profe. Bueno, ustedes siguieron como si nada. Sí, seguimos analizando la tabla. ¿Pudieron ver esta pantalla acá, esta placa? Sí, profe. Sí, O sea, profe, eso vimos. antes de que se cortara, sí. Ah, ven, ¿alcanzaron a escuchar algo que dije? Hasta la parte de el rodamiento y un poco más. O sea, lo de la frecuencia, el rodamiento. Ah, estabas por explicar lo de estrella triángulo, creo. Ah, bien. Bien, 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 bien. Acá, en estrella triángulo, nos muestra los valores que se tienen que aplicar. Y yo les preguntaba cuál era el valor de trifásica que tenemos nosotros. ¿Se me escucha? Sí, pero ni me acuerdo. 380 era. ¿Es una pregunta, profe? ¿380? Claro, 380, claro. profe. Bien, me dio miedo eso, ¿eh? Nosotros en la trifásica tenemos 380, en la monofásica tenemos 220. Y acá lo que está especificando es que si tenés 380, vas a tener que poner una configuración triángulo, estrella. Eso es lo que está especificando ahí. Entonces hay que tener cuidado ahí en la lectura de que si quiero usar un motor en triángulo, pero la especificación que está dando es que lo va a poder alimentar con 220 nomás. Y acá hace una distinción, tiene dos triángulos y acá abajo tiene un triángulo. Bueno, es porque este motor es bastante potente y tiene 6 bobinados en vez de 3 como solemos ver. Entonces,
este motor en particular va a presentar una bornera no de 6 puntos, sino de 12 puntos. Por eso sale así esto duplicado, duplicado. Y acá lo que dice es, ¿querés usar una sola bobina? Una sola, las 3 bobinas y no las 6. Bueno, va a tener esta especificación de tensión. Y acá puse uno más chico. Fíjense acá, 0,75 kilovatios, o sea, 750 vatios, es la potencia eléctrica. Y entre paréntesis te pone cuánto equivale en HP CV. Y claro, tiene menos información. Acá hace lo mismo, especifica tensión 220 y 380 para las configuraciones triángulo y estrella. Acá queda más claro, la bornera de triángulo se conecta así directa, la bornera de estrella conecta los bornes de un solo lado todos juntos, y acá es donde vos le podés aplicar los 380 de la trifásica. En cambio, no le puede aplicar 380 en triángulo. Bueno, corrientes en estrella, corrientes en triángulo. Acá se ve que dice cuál es la corriente de arranque. Dice IA o IP por partida y la corriente nominal. Factor de potencia, clase de aislamiento, factor de servicio. Factor de servicio es un se le multiplica para que es el valor máximo al que puede llegar. Bueno, frecuencia, rendimiento. Acá algunas cosas básicas no las desarrollé. Fíjense que la Filmina tiene 15 páginas porque fui desarrollando algunos conceptos de rendimiento, factor de potencia, la velocidad de sincronismo que está definida por la cantidad de polos que tiene, entonces, y la frecuencia, perdón, cantidad de polos y frecuencia nos da la velocidad de sincronismo, que es la velocidad casi la que va a estar el eje del motor, y eso es nominal. Después con un variador de frecuencia se puede cambiar. Grados de protección a los que algunos motores identifican, si se puede usar en exterior, en interior, si se puede estar en un lugar con tierra, con agua. Clase térmica, ahí había uno que decía clase de aislamiento tipo F, entonces muestra la temperatura en grados. Comenta acá cuáles son las áreas principales, las que pueden estar sometidas o la que tienen ese límite de temperatura. El tipo de servicio, este es un dato que mucho no se presta atención, pero a ver si lo muestra acá el factor de servicio, no, acá el 4, tipo de servicio, aquí dice S1, un motor destinado a trabajar como S1. Entonces me pareció importante desarrollar esos tipos de servicios. Muestra acá diferentes formas en las que puede trabajar, y acá es donde lo comenta como un poco más detallado con una gráfica. Fíjense que dice la carga tiene que ser una carga continua, va a tener una temperatura de trabajo de esa forma, menciona parte de pérdidas eléctricas, cuánto es lo que va a tener. Esto es un servicio continuo, o sea que el motor está trabajando continuamente.
Y puede parecer lógico, pero hay otros motores que tienen que trabajar de esta forma, con arranques y paradas. Entonces empieza a mostrar ahí cuáles son las pérdidas, cuáles son las temperaturas máximas alcanzadas. Este es un tipo de servicio S3. Entonces, es un parámetro que indica de qué forma está conformado el motor para trabajar. Acá puse el S6. Saliendo del servicio, la eficiencia energética, ahí algunos decían EFF1. Bueno, acá muestra qué significa esto de o el IE4, el IE3, el IE2, según la normativa. Algunos decían IE3, IE2. Bueno, nos da una idea de cuál es el rendimiento que tiene según la normativa que usa. Esto es otro parámetro que te especifica la altura. Motores donde la altura tiene que ver en cuanto a funcionamiento por temperatura ambiente. Y este es un factor que se le aplica a su rendimiento. El de rateo o reducción de potencia. ¿Por qué creen ustedes que a una altura de 4000 metros empieza a reducir la potencia? ¿Cómo? No se escucha. Por la ventilación. Claro, correcto. Entre más alto estamos, tenemos menor densidad de aire, hay menor presión. Estos motores tienen una ventilación, tiene esas aspas que están conectadas en el eje, entonces van refrigerando mientras el motor está funcionando. Y esa disipación de energía, ese calor, el cual aporta el ventilador, se ve cada vez menos, trabaja cada vez menos. Entonces, mientras más alto está el motor, menos potencia. Y peor si se está trabajando en las condiciones de alta temperatura. Bien, chicos, eso es todo. Se los voy a cargar este documento ahí para el que quiera verlo. También le voy a cargar el manual del PI 150, donde muestra cómo setear la frecuencia, la velocidad de un motor con ese variador. Y con esto cerramos el tema número 1 de motor asíncrono trifásico. La semana que viene, lunes, creo que hay paro también, pero vamos a ver si podemos ir presencial. Si no, lo encaramos de nuevo virtual. Les voy a comentar el práctico del jueves. Así que estén atentos ahí al Classroom a ver cómo vamos a desarrollar la clase. Perfecto, profe. Bueno, profe. Perfecto, gracias, profe. Gracias. Bien, Chao. gracias. Chao, profe, nos vemos. Profe, nos vemos. Chao, Chao, profe, gracias.